Elvira cerró los ojos, pero el zumbido de la podadora de su vecino en San Antonio no lograba ahogar la frase que retumbaba en su cabeza. Llevaba ahí 3 días, como un eco persistente de un radio mal sintonizado. Dicen que en la gasolinera abandonada de Luisiana los muertos aún esperan sus camiones perdidos. Se lo había dicho su nieta Maya, quien lo escuchó en uno de esos programas de misterios que tanto le gustaban en Internet. Para Maya era una leyenda escalofriante, una historia de fantasmas para contar en la oscuridad. Para Elvira, a sus 68 años, era el chirrido de una puerta oxidada que había intentado mantener cerrada durante 40 años. Luisiana. La palabra sabía a humedad y a pérdida. Su Rogelio. 40 años desde que su camión, un Kenworth azul que trataba con más cariño que al perro, simplemente desapareció en esa ruta. La policía de Lafayette lo había cerrado como un caso de abandono o un accidente en el pantano. A veces el Bayou reclama lo suyo, señora, le dijo un oficial con acento espeso, como si hablara de un pez, no del hombre que le había dado 2 hijos y que le cantaba boleros desafinados mientras lavaban los trastes. Ella nunca lo creyó. Rogelio Valdés no abandonaba nada, ni su ruta, ni su carga, ni a su familia. Sus manos, manchadas por la edad y el trabajo en el jardín, descansaron sobre la mesa de la cocina. Todo a su alrededor hablaba de una vida lograda, una vida que Rogelio no llegó a ver. Su hijo, Mateo, era un hombre de bien, un empresario exitoso en el sector inmobiliario de Texas. Vivía en una casa que parecía sacada de una revista, con una esposa joven que usaba bolsas Louis Vuitton para ir al supermercado y que trataba a Elvira con una cortesía distante. Tenían solvencia, tenían salud. Pero Elvira sentía esa grieta, esa ausencia que el tiempo no había rellenado, solo cubierto con el polvo de la resignación. ¿Qué es la resignación?, pensaba ella, sino un fracaso del alma, un fracaso en el deseo ardiente de saber. Napoleon Hill, cuyo libro Rogelio leía en sus paradas, siempre hablaba de eso. El deseo ardiente. El de ella no era por dinero o fama, era por la verdad. Quería saber dónde descansaban los huesos de su hombre. La leyenda de la gasolinera no era una historia de terror, era una invitación. Mateo llegó esa tarde. Vio la pequeña maleta junto a la puerta. «Vas a visitar a tu hermana a Laredo, ma. ¿Quieres que te lleve?» Su voz era la de un hombre acostumbrado a arreglar problemas con eficiencia. «No, mijo. Voy a Luisiana». Mateo dejó caer su portafolio. El olor a cuero caro llenó el pequeño recibidor. «¿Luisiana? ¿A qué? El clima está horrible». Elvira lo miró con esa calma que él había aprendido a respetar, la misma calma con la que había enfrentado la quiebra de su pequeño negocio de costura y la enfermedad de su madre. «Voy a buscar a tu padre». El silencio que siguió fue pesado, denso. «Mamá», dijo Mateo, su voz bajando. «Eso fue hace 40 años. Lo enterramos. Pusimos una lápida». Elvira asintió. «Pusimos una lápida en un cajón vacío, Mateo, para tener un lugar donde llorar. Pero él no está ahí». Mateo se pasó las manos por el cabello. Eso es una locura, mamá. ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar fantasmas en un pantano? Tienes casi 70 años. Elvira tomó su bolso. Tengo 68. Y no voy a buscar fantasmas. Voy a buscar una respuesta. Los muertos no esperan, Mateo. Los muertos descansan. Si esos hombres están esperando, como dice la leyenda, es porque algo les deben. Y yo voy a averiguar qué es. Mateo intentó todo. La lógica, el chantaje emocional, el dinero. Si es por dinero, mamá, lo que sea, podemos contratar a alguien. Podemos ir a ese hotel de lujo en Nueva Orleans, el que te gusta, y desde ahí. Ella negó. Esto no se contrata, mijo. Esto se hace. Es mi viaje. Tu padre me enseñó que la lealtad no caduca, y yo le sigo siendo leal. Mateo, derrotado por esa voluntad que él mismo había heredado, suspiró. Al menos déjame rastrear tu teléfono. Y llévate la camioneta nueva, no tu cochecito. Elvira aceptó. Sabía que el primer paso de cualquier plan era la acción decisiva, y su pie ya estaba en el acelerador. Prepara la chequera, Mateo, dijo mientras abría la puerta. Sospecho que la verdad va a costar. El viaje hacia el este fue una transformación del paisaje y del alma. Dejó atrás el polvo seco de San Antonio,
las llanuras texanas, y se adentró en el verde húmedo y denso de Luisiana. El aire se volvió espeso, pegajoso. Se podía oler la tierra mojada y la descomposición. Era un aire que olía a secretos antiguos. Se hospedó en un motel modesto en las afueras de Opelousas, uno de esos lugares con letreros de neón parpadeantes y puertas que daban directamente al estacionamiento. El olor a humedad y cloro en la habitación era casi abrumador, pero Elvira estaba concentrada. Había pasado la noche anterior revisando mapas en su tableta, cruzando la información de la leyenda con los últimos reportes de la ruta de Rogelio. La gasolinera fantasma estaba en un tramo de la vieja carretera 190, una ruta ahora bypassada por la Interestatal 10, cerca de una zona conocida localmente como el Pantano del Diablo. Sacó su cuaderno. No era una mujer de impulsos, era una mujer de planes. Napoleon Hill insistía: un objetivo debe ser claro y debe tener un plan de acción. Su objetivo, la verdad. Su plan, encontrar la gasolinera, hablar con los locales, investigar los registros. Al día siguiente, condujo hacia la ubicación. La carretera 190 era una cicatriz de asfalto agrietado. La vegetación del pantano la estaba devorando. Y entonces la vio. Era exactamente como la describían las historias. Las bombas de gasolina estaban oxidadas, inclinadas como soldados caídos. El edificio principal tenía las ventanas rotas, y la hiedra cubría el letrero donde apenas se leía Dixie. Elvira estacionó la camioneta. El silencio era total, roto solo por el canto de las cigarras y el croar distante de las ranas toro. Sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era un escalofrío de reconocimiento. Bajó del auto. El aire era pesado. Caminó alrededor del edificio. Vio un viejo neumático desinflado, una lata de aceite oxidada. El lugar no se sentía violento, se sentía triste, se sentía expectante, como un salón de baile donde la música se detuvo de golpe y los bailarines quedaron congelados. Se acercó a la puerta de lo que fue la tienda. Adentro, el caos, estantes volcados, polvo por todas partes. Y en el suelo algo brilló. Se agachó. Era un encendedor Zippo, cubierto de mugre. Lo limpió. Tenía un grabado, un camión Kenworth y las iniciales RV. El aire abandonó sus pulmones. Se sentó en el escalón de concreto, el encendedor frío en su palma. Era de Rogelio. Él no fumaba, pero siempre llevaba uno para las emergencias de la carretera. Se lo había regalado Mateo en un día del padre. Así que era verdad. Él había estado aquí. Había parado aquí la noche que desapareció. Elvira cerró los palmas alrededor del metal. Esto no era un final. Era la primera pieza. El plan debía cambiar. Ya no era solo buscar. Era investigar. Miró hacia el pantano que se extendía detrás de la gasolinera. Una masa de agua oscura y árboles cipreses cubiertos de musgo español. «Mi amor», susurró al viento húmedo. «¿Dónde te pusieron?» Justo en ese momento, el crujido de una rama la hizo saltar. Un hombre viejo, con la piel curtida como cuero y overoles sucios, la miraba desde el borde de la línea de árboles. Llevaba una escopeta de caza rota sobre el hombro. «No debería estar aquí, madame», dijo con un acento cajún espeso. «Este lugar no es para los vivos. Los que esperan aquí, no les gusta la compañía». Elvira se levantó, guardando el encendedor en su bolsillo. «Mi esposo es uno de los que esperan», dijo ella, su voz firme. El hombre entrecerró los ojos. «Entonces usted tiene más razones que nadie para irse. El pantano del diablo se tragó esos camiones. Y se tragó a los hombres. Deje que se los quede». Elvira caminó hacia él. «Los hombres no se tragan solos. Alguien los empujó. ¿Quién era el dueño de esta gasolinera?» El hombre escupió tabaco al suelo. «Los Broussard. Pero eso fue hace mucho. Los Broussard eran dueños de todo en ese entonces. Dueños del agua, de la tierra, y decían algunos, hasta del diablo». Elvira regresó al motel con un nombre: Broussard. Se sentó en la cama dura y abrió su laptop. Mateo le había insistido en que tuviera una para las emergencias. Y aunque a ella le costaba la tecnología, había aprendido. Buscó Familia Broussard, Luisiana. Los resultados fueron inmediatos. Eran una de las familias más antiguas y ricas de la parroquia. Octave Broussard, el patriarca original,
Había construido un imperio de transporte y logística en los años 70 y 80. Ahora, el imperio estaba dirigido por su hijo, Arthur Broussard. Eran filántropos, donantes políticos. Sus fotos los mostraban en galas en Nueva Orleans, en mansiones con jardines impecables. Elvira sintió esa vieja sensación en el estómago, la misma que sentía cuando un cliente intentaba no pagarle un trabajo de costura. Era la sensación de la injusticia vestida con traje caro. Su plan necesitaba refinarse. No podía enfrentar a un Goliat con piedras. Necesitaba un David. Y David, en el siglo XXI, era un investigador privado. Llamó a Mateo. «Necesito acceso a la cuenta de inversiones», dijo sin rodeos. «¿Qué pasó, Ma? ¿Estás bien?» Su voz estaba cargada de pánico. «Estoy perfectamente, pero esto es más grande de lo que pensaba. Necesito contratar ayuda local. Un investigador». Mateo dudó solo un segundo. «Mamá, esto es peligroso. ¿Y si esa gente sigue ahí? Por eso necesito al investigador, mijo. No voy a entrar al pantano con un machete. Voy a entrar con datos. Voy a usar la cabeza como tu padre me enseñó. Transfiéreme el dinero. Y no te preocupes, estoy bien. La verdad protege». Colgó y comenzó su siguiente búsqueda. Mejores investigadores privados en Lafayette. Encontró a un hombre llamado Marcus Thibodeau. No era el viejo del pantano, pero el apellido era común. Era un ex policía de Nueva Orleans, con buenas reseñas. Lo llamó. «Señor Thibodeau, mi nombre es Elvira Valdés. Necesito que investigue un caso cerrado de hace 40 años. La desaparición de mi esposo, Rogelio Valdés, y su conexión con la vieja gasolinera de la 190 y la familia Broussard». Hubo un silencio en la línea. «Señora Valdés», dijo Marcus lentamente, «usted no está pidiendo desenterrar a un muerto. Está pidiendo patear un nido de víboras». Elvira apretó el encendedor en su bolsillo. «Bien. Entonces tráigame botas altas, señor Thibodeau, porque no me voy de aquí sin saber qué mordió a mi esposo». Marcus Thibodeau resultó ser un hombre corpulento, de unos 50 años, con ojos cansados que habían visto demasiado. Se encontraron en una cafetería que olía a café quemado y beignets. Elvira le contó todo, desde la leyenda hasta el encendedor. Marcus escuchó, asintiendo lentamente. «Octave Broussard», dijo finalmente limpiando su taza. Era una leyenda de otro tipo, un ladrón con corbata. En los 70, antes de que la logística se computarizara, los camiones eran blancos fáciles. Se decía que Octave hizo su fortuna inicial no solo transportando carga, sino adquiriendo carga de otros. Elvira sintió un frío recorrerla. «¿Estás diciendo que secuestraban camiones?» Marcus se encogió de hombros. Era el rumor. Octave tenía esa gasolinera. Era el último punto de parada antes de un tramo largo y solitario. Un lugar perfecto para una trampa. Pero nunca se probó nada. Octave tenía al sheriff en el bolsillo y a un juez en su yate. Elvira lo miró fijamente. «Octave está muerto, pero su hijo Arthur dirige el negocio. Y yo vi la mansión donde vive. Celebran en una mansión con chef privado, mientras mi esposo se pudre en un pantano. Quiero justicia». Marcus suspiró. «Señora Valdés, la justicia y la ley son dos cosas diferentes aquí. Pero puedo hurgar, puedo buscar registros antiguos, puedo ver quién trabajaba en esa gasolinera, puedo ver si hay otros patrones». Elvira asintió. «Eso es lo que quiero. Patrones. Un solo hombre desaparecido es una tragedia. Varios hombres desaparecidos. Es un plan». Elvira sabía que la persistencia era clave. El fracaso temporal no era el fracaso final. Marcus se puso a trabajar. Mientras tanto, Elvira hizo su propia investigación. Regresó a la gasolinera, esta vez con una cámara. Tomó fotos de todo. Caminó por el perímetro, sintiendo el terreno. Detrás del edificio, el suelo era blando, casi pantanoso. Notó algo. Una vieja pista de servicio, casi invisible, que se adentraba en los cipreses, hacia el pantano del diablo. Era un camino hecho por el hombre. Elvira sintió que su corazón latía con fuerza. Los camiones no se habían caído al pantano. Los habían conducido al pantano. Marcus la llamó 3 días después. «Tengo algo. No es solo su esposo. En un lapso de 18 meses, entre 1983 y 1984,
6 camioneros desaparecieron en esa misma ruta. Todos reportados como abandonos o accidentes. Todos conducían cargas valiosas, electrónicos, licores, textiles. Y todos hicieron su última parada registrada. Adivine dónde. Elvira cerró los ojos. En la gasolinera. Exacto. Y tengo un nombre. Un tipo llamado Barnaby Jones. Era el mecánico nocturno en esa gasolinera. Un tipo local, medio lento, pero inofensivo. Según los registros, sigue vivo. Está en un asilo aquí en Lafayette. El plan de Elvira dio el siguiente paso. Voy a verlo. Marcus frunció el ceño. Elvira, han pasado 40 años. Probablemente ni recuerde qué desayunó. Elvira se puso su rebozo. La gente como Barnaby no olvida, solo guardan. Y yo sé cómo escuchar. A veces, la sabiduría de la vida no consiste en saber hablar, sino en saber cuándo callar y dejar que el otro llene el silencio. El asilo olía a desinfectante y sopa de verduras. Encontraron a Barnaby en un solarium, mirando por la ventana a un patio de concreto. Era un hombre pequeño, encogido por los años, sus ojos nublados por las cataratas o los recuerdos. Elvira se sentó frente a él, mientras Marcus esperaba en la puerta. Señor Jones, comenzó suavemente. Él no reaccionó. Ella puso el encendedor cipo en la mesa entre ellos. Esto era de mi esposo. Rogelio Valdés. Era un buen hombre. Paró en su gasolinera hace 40 años, y nunca llegó a casa. Los ojos de Barnaby se movieron lentamente hacia el encendedor. Sus nudillos artríticos se apretaron. Frío, susurró. Elvira frunció el ceño. Disculpe, hacía frío esa noche. La niebla se comía la carretera. Elvira contuvo el aliento. Usted estaba allí, ¿verdad, Barnaby? Usted lo vio. Barnaby comenzó a mecerse. Octave, el señor Broussard, él decía que solo eran negocios. Decía que los camiones tenían seguro, que a nadie le importaban. Pero a mí sí me importaba, dijo Elvira, su voz quebrándose por primera vez. Era mi esposo. Tenía un hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas arrugadas de Barnaby. Rogelio. Él peleó. No era como los otros. Los otros se asustaban. Pero él golpeó a uno de los hombres de Octave. Era fuerte. Elvira sintió un orgullo doloroso. No se dejó. No. Y Octave se enfureció. Dijo que los ejemplos debían ser claros. No solo querían la carga. Octave dijo, húndanlo con todo. El rompecabezas estaba completo. El horror la golpeó, pero también la claridad. Húndanlo ¿dónde, Barnaby? ¿Dónde están? Barnaby señaló por la ventana, aunque no veía nada. En el pantano, por la pista de atrás, hay un claro profundo. Los llamaban los camiones perdidos. Los hundieron, a todos, los muertos. Siguen ahí, esperando. La leyenda era real. No eran fantasmas etéreos. Eran víctimas de asesinato, esperando que alguien contara su historia. Gracias, Barnaby, dijo Elvira, tomando su mano temblorosa. Usted ya no tiene que cargar con esto. Yo lo cargaré desde aquí. El regreso al auto con Marcus fue silencioso. Elvira miraba la lluvia que comenzaba a caer, limpiando el aire pegajoso. Tenemos un testimonio, dijo Marcus, pero es de un hombre con demencia. La palabra de un viejo contra el imperio Broussard. No es suficiente para un fiscal. Elvira lo miró. Sus ojos oscuros ya no eran de una abuela amable, sino de una estratega. No quiero un fiscal todavía. Quiero a Arthur Broussard. Si el padre fue el monstruo, el hijo es el guardián del secreto. Y un hombre que guarda un secreto tan oscuro tiene un punto débil, el miedo a que salga a la luz. Marcus la miró con admiración. ¿Cuál es el plan, jefa? Elvira sonrió levemente. Vamos a hacer una visita a la mansión. Y esta vez no voy como una viuda llorosa. Voy como una acreedora. Me deben 40 años de verdad. La mansión de Arthur Broussard estaba en las afueras de la ciudad, en un vecindario exclusivo que parecía más Beverly Hills que Luisiana. La seguridad en la entrada fue estricta, pero Marcus usó su antigua placa y un tono de urgencia legal. Fueron escoltados a un estudio revestido de caoba. Arthur Broussard, de unos 70 años, perfectamente vestido con un traje a la medida, los miraba desde detrás de un escritorio del tamaño de un auto pequeño. Señora Valdés, dijo con una sonrisa pulida, me han informado de su pasatiempo.
Está hurgando en cosas que es mejor dejar enterradas. Mi padre murió hace años. Deje el pasado en paz. Elvira se sentó sin ser invitada. Señor Broussard, el pasado no es como sus inversiones. No desaparece solo porque usted lo ignora. Mi esposo, Rogelio Valdés, fue asesinado en la gasolinera de su padre. La sonrisa de Arthur vaciló. Esas son acusaciones muy serias. Y sin fundamento. Elvira se inclinó hacia adelante. Tengo el testimonio de Barnaby Jones, el mecánico nocturno. Él lo vio todo. Vio a su padre dar la orden de hundir a mi esposo y su camión en el pantano del diablo, junto con al menos otros 5 hombres. Arthur palideció. Intentó mantener la compostura. Un viejo senil. Nadie le creerá. Tal vez no, intervino Marcus. Pero el testimonio es suficiente para obtener una orden de la EPA, Agencia de Protección Ambiental, para dragar ese pantano por contaminación industrial. Se imagina lo que encontrarán las cámaras de noticias cuando empiecen a sacar chasis oxidados de camiones. Y huesos, señor Broussard, el legado de su padre, su nombre, su imperio, todo construido sobre un cementerio de camioneros. Arthur Broussard miró de Elvira a Marcus. Vio que no era un farol. Dinero, dijo bruscamente. ¿Cuánto quieren para que esto desaparezca? Elvira se levantó. Sintió una oleada de náuseas. Usted cree que todo tiene un precio, como las bolsas Chanel que usa su esposa, pero está equivocado. Yo no quiero su dinero sucio. Yo quiero el nombre de mi esposo limpio. Quiero que esos hombres tengan un entierro digno. Y quiero que usted admita lo que hizo su familia. Arthur se rió. Una risa seca. ¿Admitir? ¿Y perderlo todo? Usted está loca. Elvira caminó hacia la puerta. Llame a mi hijo Mateo Valdés. Él está en camino desde Texas con su equipo legal. Él sí hablará de dinero. Hablará de restitución para 6 familias. O puede hablar con el fiscal general. La elección es suya. Tiene 24 horas. La llamada de Mateo llegó esa noche. Estaba furioso, asustado y orgulloso. Mamá, ¿qué hiciste? Están como locos. Los abogados de Broussard están llamando, ofreciendo acuerdos. Están hablando de millones. Elvira estaba sentada en el porche de su motel, mirando la noche de Luisiana. El dinero es para las familias, mijo. Para las viudas que quedaron, para los hijos que crecieron sin padre. Que paguen. Usa tu tarjeta Black. Contrata al mejor bufete de Nueva Orleans. No quiero que Arthur vaya a la cárcel por los pecados de su padre. Quiero que la verdad se imprima en el periódico. Quiero que el mundo sepa que Rogelio Valdés no abandonó a su familia. Fue un héroe que luchó contra ladrones. La batalla legal fue corta y brutal. Los abogados de Broussard sabían que un juicio público sería su fin. Prefirieron la muerte financiera a la ruina total. Se crearon fondos fiduciarios multimillonarios para las familias de los 6 camioneros. Pero lo más importante para Elvira, Arthur Broussard financió la operación de recuperación en el pantano del diablo. Elvira se quedó en la orilla, bajo un sol implacable, mientras las grúas sacaban el primer camión del agua oscura. Era un amasijo de metal oxidado y barro. Luego otro. Y finalmente el Kenworth azul. Estaba casi irreconocible, pero la placa seguía ahí. Elvira se llevó la mano a la boca. Marcus le puso una mano en el hombro. Los forenses trabajaron durante semanas. Recuperaron los restos. Rogelio volvía a casa. Elvira había cumplido su plan. Había enfrentado el miedo. Había buscado aliados. Y había persistido hasta que el universo le entregó la verdad. La gasolinera abandonada ya no era un lugar de espera. Era un monumento a la justicia tardía. El funeral de Rogelio Valdés, 40 años después de su muerte, fue en San Antonio, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos. El cajón, esta vez, no estaba vacío. Elvira puso el cipo oxidado sobre la madera pulida. «Descansa, mi amor», susurró. «Tu camión está encontrado. Tu nombre está limpio. Ya no tienes que esperar». Mateo la abrazó. Las lágrimas corrían por el rostro de ese hombre de negocios que, por primera vez en años, parecía solo un hijo. «Lo lograste, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco». Elvira suspiró. Un suspiro que pareció liberar 40 años de peso. «No es fuerza, mijo. Es propósito.
Un propósito claro puede mover montañas, o en este caso dragar pantanos. Días después, Elvira volvió a Luisiana una última vez. Condujo hasta la vieja gasolinera. Ya no sentía la tristeza ni la expectativa. El aire estaba ligero. Los muertos ya no esperaban. Habían sido encontrados. La leyenda había terminado. Elvira miró el edificio en ruinas y pensó en el dolor silencioso, en las batallas que la gente libra por dentro, en los años que ella había pasado cargando una pregunta. Pensó en la fe. No la fe en un Dios lejano, sino la fe en la verdad. La fe en que, al final, las cosas deben y pueden estar bien. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. A veces, las batallas más duras son las que libramos en silencio, como Elvira, buscando una verdad que nadie más cree que exista. Ahora, te invito a un momento de calma. Me gustaría que me contaras tu historia. ¿Qué batallas estás librando? ¿Qué historias te gustaría que contáramos aquí en el canal? Déjamelo saber en los comentarios. Y dime también desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me da mucha fuerza saber hasta dónde llegamos. Como agradecimiento por tu apoyo, por ayudar a este canal a seguir adelante, he dejado un regalo en el primer comentario fijado, unas recetas de tés y unos dulces sin azúcar, para endulzar la vida cuidando la salud. Gracias por seguirme, gracias por comentar. Que Dios te proteja a ti y a tu familia en cada kilómetro de su camino. Ten fe, todo va a estar bien.